porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. El Plan Nacional de Desarrollo desconoce la necesidad de una mayor financiación para la educación, pese a que FECODE exige inversión para el sector en su pliego de peticiones. Construir identidad y territorio de la mano de la experiencia es el objetivo del proyecto De Revés al Encuentro. En el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, el llamado al gobierno es a responder por los delitos cometidos por las autoridades estatales. Aunque los tiempos del proceso de negociación del pliego de peticiones de FECODE con el gobierno nacional y los debates en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo no cuadran, lo cierto es que FECODE ha sido enfático en insistir, en decir que le va a pedir al gobierno nacional que en ese plan se garanticen recursos suficientes para la educación y se haga una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Comenzó el proceso formal de negociación del pliego de peticiones de FECODE con notificación del Ministerio de Educación el 4 de marzo y los debates en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo que deberá ser aprobado antes del 7 de mayo según el cronograma legislativo. Dos escenarios que se encuentran en medio de la lucha, la unidad y la reivindicación del magisterio por un presupuesto digno para la educación y una reforma al Sistema General de Participaciones que el Plan Nacional se niega a incluir. El día 11 de marzo vamos a iniciar el proceso de negociación, instalamos formalmente las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Con la situación de que de ahí hay que tener un espacio de 20 días, un periodo inicial de 20 días hábiles. Esos días hábiles de negociación pueden ser prorrogables por mutuo acuerdo hasta por otros 20 días hábiles de negociación y de conversación. El Plan Nacional inicia a debate la próxima semana en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, comisiones tercera y cuarta. El segundo debate se dará 45 días después, en el mes de abril, y este deberá ser aprobado antes del 7 de mayo. Sin embargo, hay quienes lo han demandado por vicios de procedimiento. Hay antecedentes en los cuales, por razones similares, se han caído un plan de desarrollo. A Pastrana se le cayó el plan de desarrollo 2 años después de que fuera mal aprobado en el Congreso de la República, de modo que el antecedente está. Lo cierto es que los tiempos están dados y las fuerzas concentradas en el Congreso están divididas, hoy por quienes por la mermelada se la jugarán para aprobar el esperpento del Plan Nacional de Desarrollo y otros que reconocen que violenta e impone la privatización y condena la educación pública. Así que desde ya se hacen alianzas con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que se prepara desde las calles y con la unidad del magisterio exigir la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Se está demostrando es que la comunidad educativa de muy diversos sectores le está apuntando a un cambio muy importante, estructural, del Sistema General de Participaciones. Esos acuerdos están siendo negados en estos momentos en el Plan de Desarrollo. El pliego lo vamos a ganar, el pliego lo vamos a vencer, el pliego lo vamos a conquistar en las calles del pueblo colombiano. El 19 y 20 de marzo, FECODE llama a un paro de 48 horas por la educación, la financiación y la reforma al Sistema General de Participaciones. Bajos salarios, pocos recursos para la educación y falta de garantías para los maestros son algunos de los problemas que se están presentando en América Latina. Sindicatos y organizaciones sociales están denunciando que la llegada de gobiernos neoliberales está afectando fuertemente el desarrollo del sector educativo. El espacio de la educación es visto por los mercaderes como una oportunidad de negocio. Y esa oportunidad de negocio está alimentada por posibilidades de préstamos o empréstamos. Y los países de América Latina son los que ocupan la mayor cobertura de endeudamiento para educación.
De esta manera, los gobiernos de corte neoliberal ven a la educación, ignorando al magisterio y haciendo de lado los derechos de los docentes. FECODE ha denunciado en innumerables oportunidades las dificultades por las que atraviesa el sector en Colombia. Sin embargo, en otros países como Chile también se aplica una lógica empresarial de negocio a la educación. El sistema previsional de pensiones es otro dolor de cabeza para los maestros. Ciertos programas de apoyo, por ejemplo, para estudiar sin costo en la universidad, pero cubre a un sector muy menor de la población, y la clase media, que es donde está ubicada la mayoría de los profesores y profesoras, prácticamente no tiene ningún apoyo del Estado ni apoyo público. Tema privado, que es un gran fracaso, se instauró en dictadura en Chile con la promesa de un sistema mejor, más eficiente, que entregaría pensiones altas y seguras para todos los ciudadanos, y lo que ocurre hoy día es exactamente lo contrario. Las políticas privatizadoras generan oportunidades de negocio, por esto la salud de los maestros, la alimentación escolar, el transporte para los estudiantes y las evaluaciones son solo cifras para los gobiernos. Este fenómeno en América Latina es similar, entonces usted va a ver que en unos países hay más PIB para educación, en otros hay menos. ¿Dónde hay más PIB? Donde hay más democracia. ¿Dónde hay menos PIB? Donde hay menos democracia. En el caso de Argentina, los maestros reclaman un ajuste salarial acorde al nivel de inflación, que alcanzó un récord de 47,6% en 2018. Hemos resuelto un paro nacional en respuesta a la falta de discusión paritaria con el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Vamos a hacer una gran movilización de todos los puntos del país, llegue a Buenos Aires a Plaza de Mayo, y vamos a estar marchando exigiendo el cumplimiento de la paritaria. Los sindicatos de América Latina son conscientes de la importancia de mejorar la educación. Es momento de que maestros, padres de familia y estudiantes constituyan un frente de defensa de la educación y de la escuela pública. El fiscal de FECODE, el profesor Domingo Ayala, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Muy buenos días al magisterio colombiano y a la comunidad educativa en general. El día lunes 11 de marzo nos alistamos a iniciar el proceso de negociación del pliego de FECODES con el gobierno nacional. Debemos estar en estado de alerta a las orientaciones que trace nuestra federación y los sindicatos filiales. Esta negociación la haremos al calor de la lucha, de la movilización para derrotar las pretensiones de este gobierno con relación a las políticas neoliberales, con relación a la educación. Nos preparamos para una gran movilización, el paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 del mes de marzo, con grandes movilizaciones, asambleas y sobre todo la gran toma a Bogotá el día 20, donde deben participar todas las delegaciones de los diferentes departamentos del país. El objetivo de esta lucha es exigir mejores condiciones de vida en contra de las amenazas por una mejor salud. Rechazamos los proyectos de ley que pretenden limitar y coartar la libertad de cátedra, que es un elemento pedagógico para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también le informamos al magisterio que vamos a desarrollar un seminario el día 21 del mes de marzo, un seminario sobre seguridad social y todo lo que tiene que ver con las prestaciones económicas. A todas y todos a prepararnos para esta gran batalla, todas y todos a defender el pliego de peticiones y por ello participar activamente en la jornada de movilización, de paro y de protesta, tal como la ha orientado FECODE para los días 19 y 20 del mes de marzo. Muy buenos días y que tengan un feliz fin de semana.
La ceguera del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación al no reconocer la educación propia de los pueblos indígenas los condena a desaparecer. La educación propia para los pueblos indígenas viene desde antes de la conformación de la República de Colombia, de los estados modernos. Tiene que ver con los fundamentos que cada sistema de valores, cada cosmovisión de cada uno de los pueblos ha estado y le ha permitido desarrollarse y mantenerse hasta la actualidad. En Colombia hay 102 pueblos indígenas y 68 lenguas. Muchas han desaparecido porque su cultura hace énfasis en la oralidad de su propio saber y esa particularidad, aunque constitucionalmente reconocida como sucede con las leyes, en la práctica se vulnera. Proponemos al gobierno que hayan los recursos necesarios para consolidar lo propio, ya que allí se desarrolla lo que es la autonomía, la libre autodeterminación, nuestra gobernabilidad y romper esos lazos invisibles que nos unen a la esclavitud. Se dice que no hay maestros propios que lleven saber de Occidente para cumplir requisitos internacionales y conocimiento mínimo, pero se desconoce que los nativos son los mediadores de la concertación de su idiosincrasia y cultura, que hay que formarlos para robustecer el saber propio y no solo sacrificar su identidad, que fomenta el aculturamiento. Se supone en nuestros territorios no existe el capital humano para transmitir ciertos conocimientos. Pues desde una lógica externa eso puede ser cierto, pero desde la lógica de nosotros esa es nuestra principal fortaleza, porque nosotros sí tenemos a las personas que conocen nuestros idiomas, que conocen nuestra forma de pensar, que conocen el territorio, que conocen los sistemas de gobierno, las creencias, y esos son los que deberían estar liderando y estar al frente del modelo educativo, del sistema educativo propio. FECODE habla por la educación y sus maestros, por la universalidad, por la libertad y el respeto a la cultura y a la identidad, porque son las minorías, étnicas, afros y ron, las que sobreviven a la imposición de Occidente y fortalecen su propia cultura, pero sobre todo porque se respete la Constitución que reconoce que somos pluriétnicos y multiculturales. 46 científicos, pedagogos y pensadores del país se reúnen por tercera vez, a ver si en esta oportunidad sí les escucha el Gobierno Nacional, para repensar el territorio nacional desde la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Por tercera vez la misión de Sabios se reúne para repensar el país desde 8 ejes, uno de ellos, por supuesto, la educación. Aunque hasta hoy no han sido escuchados por los gobiernos de turno y sus recomendaciones pertinentes y oportunas han sido archivadas, reviven desde la mirada de la ciencia y la tecnología. El maestro es fundamental, el maestro es el eje central de la educación. Y yo creo que una de las tareas fundamentales que tenemos que desarrollar es precisamente ese reconocimiento a la labor del maestro. El maestro es la base. La misión recapitula el documento Desafío 2030, donde docentes, pensadores y pedagogos construyen los lineamientos del país desde una educación de calidad. Un texto que, aunque es auspiciado por la UNESCO, coincide con las exigencias de FECODE en financiación, capacitación permanente, democracia, infraestructura y universalización del derecho. Lo cierto es que todos sin distinción reconocen la importancia del maestro y de una escuela digna. La manera de enseñar seguramente va a variar y va a ser muy distinta en el futuro, pero el maestro como persona, para mí, seguirá siempre jugando un papel fundamental, porque al fin de cuentas nosotros somos personas y la interacción personal entre seres humanos es fundamental como factor de formación y de educación. Aunque se reconocen los aportes, formación y conocimiento de los miembros de la misión de Sabios por su quehacer, es claro que el trabajo de los educadores, el sindicato, que son las voces desde la base y el contacto directo con las deficiencias y necesidades, no encuentran eco para este gobierno. La esencia de la garantía del derecho se robustece desde los múltiples ángulos y coincide en mayor financiación, pensamiento crítico y educación en contexto, ejes que enmarcan el pliego de solicitudes de FECODE y los acuerdos incumplidos por quien promueve la misión, el presidente Duque. Colombia necesita ante todo educación, el contexto, la capacidad de entender lo que significa lo que estamos y para qué sirve lo que estamos estudiando y entendiendo y memorizando. Eso es lo más importante.
ayudarle a las personas a ser tan inteligentes como sea posible. Es eso la educación. Dos maestras del Colegio José Asunción Silva, ubicado aquí en la capital de la República, desde hace 5 años le están apostando al proyecto De Revés al Encuentro, un escenario para construir y fortalecer la identidad de los niños y las niñas gracias a las experiencias y a la cultura ancestral de sus propios padres de familia. Ser maestro es regar conocimiento y endulzar a tus contextos. Ser maestro es reconstruir memorias de vida. Ser maestro es tejer comunitariedad. Ser maestro es dar amor. En La Maloca venimos a hablar con la madre naturaleza y con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con las plantas, con las flores y vamos a escuchar. Entonces, primero que todo, vamos a dar gracias. El proyecto lleva alrededor de 5 años, surge precisamente porque nos damos cuenta que el 54% de la población ha sido desarraigada de sus territorios, llegan a la ciudad y son completamente desconocidos e invisibilizados. Entonces nos parece importante recuperar todos los saberes ancestrales de las familias que llegan para fortalecer los procesos de identidad cultural de los niños y niñas de los primeros años, pero asimismo que ellos puedan potenciar todos sus desarrollos en compañía de sus padres de familia y de la comunidad en general. Yo nací en Venezuela, era muy feliz allá, pero no había casi comida, entonces nos mudamos para Colombia. Muy agradecidos con ustedes, aprender de ustedes, de su cultura y su manera de estudiar. No hay que perder esa identidad cultural, que no se pierdan esos valores, que no se pierdan esas cosas que nuestros abuelos nos enseñan. Ganamos el premio de investigación con el IDET, el año pasado quedamos en el 4º lugar, iniciamos también con FIDAL en Ecuador, quedamos también primera en convención de honor a la excelencia y ya después nos trajimos el premio a la excelencia en investigación también en Ecuador. En México también estuvimos el año pasado como invitadas a una ponencia también. Este proyecto tiene sábados, domingos, Semana Santa y vacaciones. Mi familia y yo nos sentimos al revés cuando dejamos nuestro territorio por el conflicto y llegamos a la ciudad. Nos encontramos en un mundo extraño y casi nos olvidamos de quiénes somos. La profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. FECODE saluda a todas las maestras del país, toda vez que representamos el 74% del magisterio colombiano. Es el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Y por eso tenemos que expresar que en esta coyuntura tan especial reconocemos que hay brechas de diferencia entre el tema salarial de las mujeres y los hombres en este país. Reconocemos que se violan nuestros derechos. Reconocemos que es en las calles donde tenemos que reclamar esa igualdad, esa equidad. Y la llegada de 4 mujeres al Comité Ejecutivo de FECODE señala la ruta para que una perspectiva de género y una lucha de clases cada vez seamos más. Es por eso que presentamos con mucha fuerza la necesidad inminente de salir a luchar por la defensa de nuestro pliego nacional de peticiones. Un pliego nacional de peticiones que reconoce a las mujeres del país, que reconoce a las maestras del país y que sí tiene perspectiva de género. Hemos pensado en el tema de la lactancia para nuestras mujeres maternas, hemos pensado en que se levante un estudio con el índice de morbilidad de nuestras maestras mujeres, toda vez que desempeñamos 3, 4 y 5 roles que no son reconocidos. Esta fecha tiene que ser una fecha de unidad, una fecha donde nos reconozcamos, una fecha de abrazo sororo, donde entendamos que la lucha de clases con perspectiva de género tiene que lograr que efectivamente luchemos por una financiación de la educación, una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, rechacemos el Plan Nacional de Desarrollo que está a espaldas del pueblo colombiano, que es antipopular y regresivo, que defendamos la educación pública estatal como quiera que nuestros niños y niñas se merecen el contexto de la escuela como territorio de paz
y que entendamos que en esta sociedad patriarcal las mujeres sí tenemos la palabra. Abrazo fraterno y que ese 8 de marzo sea por todo el año, un año de lucha, reivindicación y pelea frontal por nuestros derechos. Adelante nuestra federación, adelante nuestra lucha, venga esa mano. La libertad sindical es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional y avalado por organizaciones internacionales. Por eso, FECODE rechaza que en algunas regiones del país este esté siendo vulnerado. Las garantías sindicales están consagradas en los convenios internacionales de la OIT, en el Código Sustantivo del Trabajo y el Derecho de la Administración Laboral. Todos consagran el pleno derecho a la asociación, la negociación colectiva y la huelga. Estos derechos son autónomos, independientes y sin injerencia del empleador. Tanto internacional como nacionalmente se han venido constituyendo lo que llaman las comisiones o los permisos sindicales permanentes, que es una de las modalidades más fuertes. Existe también por horas o por algunos periodos, especialmente para las reuniones de la Junta o de las asambleas. Pero para los directivos existe la comisión permanente. Nosotros consideramos para la CUT de que es definitivo que esa garantía verdaderamente se dé. Una de las garantías de la negociación en el sector público son los permisos sindicales, ya que se reconoce a los representantes el fuero para el cumplimiento de su gestión. Además, de acuerdo con la Corte Constitucional, los permisos sindicales concebidos serán remunerados, ya que se ejerce una labor a favor del sector que representan. Los permisos sindicales se debe garantizar a todos los directivos de la respectiva organización y como consecuencia también el fuero sindical. Ahora que se está en este proceso de negociación colectiva, habla el reglamento de 20 días de arreglo directo, 20 días hábiles, una prórroga que estaría acordada entre las partes. Y entonces el permiso sindical no debe ser para los días efectivos de negociación colectiva, sino para todos los días del proceso. A través de vías jurídicas y políticas se pueden denunciar hechos en los cuales se vulnere la libertad sindical. Se limita la libertad sindical cuando ocurren prácticas antisindicales en las empresas o en las entidades que limita la posibilidad de afiliarse a un sindicato o que estando afiliado se le dan estímulos o prerrogativas para que se desafíe. También ante el Ministerio del Trabajo se pueden presentar las querellas administrativas para poner en evidencia estas limitaciones o prácticas antisindicales por parte también de empresas o entidades públicas. Los trabajadores, en todo caso, tienen a través de sus propios mecanismos, los comités de reclamo, para poder desarrollar las reclamaciones. Sentencias de la Corte como la 180 del 2016, la 248 del 2014 y la 63 del 2014 respaldan el derecho sindical. El pasado 6 de marzo se conmemoró el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, un escenario para hacer balance. Sin embargo, el panorama es bastante desalentador. Prima la impunidad y el número de asesinatos de líderes sociales se ha incrementado de manera desmesurada. En el último año han incrementado los crímenes contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos. La implementación de los acuerdos de paz no da más espera, ya que por un lado continúan las amenazas y asesinatos y por el otro aún no hay justicia para aquellos que murieron por culpa del Estado colombiano. Que avance en términos de justicia y para eso pues las organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos y la sociedad civil en general, que es lo que hemos venido exigiendo al Estado, ¿sí? En materia de investigación, en materia de garantías, en materia de protección también a los defensores de derechos humanos, que los instrumentos derivados del Acuerdo de La Habana, específicamente en el punto 3 que tiene que ver con las garantías, pues sean instrumentos que se respeten. De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, durante los últimos 60 años, la fuerza pública ha sido responsable de 171 masacres que dejaron 968 víctimas, 51.676 personas desplazadas, por lo menos 2.484 personas desaparecidas forzosamente y 7.039 ejecutadas extrajudicialmente.
En el tema de lo que le corresponde al fiscal actual Néstor Humberto Martínez, los niveles de impunidad son altísimos, es decir, no hay avance en las investigaciones frente a los responsables materiales e intelectuales pues, digámoslo, en relación con los asesinatos contra los líderes sociales. Mientras el gobierno de Iván Duque decide si objetar o no la JEP para las víctimas de crímenes de Estado, esta es una oportunidad para que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos y amparados por el mando de la impunidad durante décadas esclarezcan la verdad plena sobre los hechos victimizantes. El Estado ha sido victimario por acción u por omisión de diversos crímenes, desaparición forzada, homicidios, desplazamientos, masacres. Tiene que ver con el Estado. Por omisión porque el Estado se comprometió a velar por la vida, honra y bienes de todos sus ciudadanos y ha permitido que esos delitos sean cometidos con anuencia del Estado mismo. Organizaciones sociales trabajan conjuntamente para que el gobierno colombiano se responsabilice de los crímenes cometidos y que la historia no se repita. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, al profesor Nelson Javier Alarcón, quien a esta hora socializa las razones por las cuales FECODE ha convocado a un paro de 48 horas el próximo 19 y 20 de marzo. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. El Comité Ejecutivo unánimemente orientó un paro de 48 horas para el próximo 19 y 20 de marzo del presente año. Los motivos son los siguientes. Primero, la no inclusión de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, a nuestros artículos 356 y 357 de nuestra Constitución Política Nacional, para así lograr una mayor financiación y mayores recursos para el tema de infraestructura, alimentación escolar, conectividad, transporte escolar, material didáctico y mejores condiciones dignas para nuestros jóvenes y nuestros niños. Segundo, la no inclusión e inicio de la implementación del preescolar de 3 grados como fue acordado en el año 2017 conjuntamente con el Gobierno Nacional y FECODE. Tercero, la exigencia de que no se derogue el artículo 148 del anterior Plan Nacional de Desarrollo, porque hoy el Gobierno Nacional tiene que continuar con este artículo que se refiere a la concurrencia por parte de la nación frente al pago de las deudas que hoy tienen con el magisterio colombiano. Otro objetivo de nuestro paro nacional es por la exigencia y el respeto a la libertad de cátedra, pero también el respeto a la autonomía escolar y el respeto hacia los gobiernos escolares de cada una de nuestras instituciones educativas, los cuales están en el marco constitucional, en el marco de la Ley General de la Educación y en el 1860. Por último, exigimos el respeto y a la vez el derecho a prestar el servicio médico-asistencial de nuestros maestros y maestras de Colombia con su grupo familiar. Pero hacemos responsable, una vez más, a la fiduprevisora, al Ministerio de Educación Nacional, que no exige y que no está haciendo cumplir los pliegos de condiciones para lo cual han sido contratados los prestadores en las 10 regiones del país. Feliz fin de semana para todas y todos. No nos podemos ir sin antes recordarle a los maestros y a las maestras que nos sintonizan a esta hora la convocatoria de FECODE. Paro nacional de 48 horas el próximo 19 y 20 de marzo. Recuerden, hay que exigirle al gobierno nacional que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo una financiación digna para la educación, y eso se vería representado en una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube. Los invitamos para que visiten nuestra página web y las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.